Sí, profe, se escucha. Vale, vamos a comenzar entonces. No están compartiendo la presentación, ¿verdad? Porque no la veo. No se puede compartir así pantalla modo presentación. ¿Se ve, profe, la presentación? Bueno, yo no la veo ahorita. Ajá, ahora sí. Disculpe, profe. Dificultades técnicas. Tranquila. Vean, yo les tengo que dar 3 clases. Hay 2 que sí les puedo dar por acá, que es esta y la que viene. Pero las de ácido base creo que se las voy a tener que grabar. De todas formas, yo les estaría avisando la semana que viene, nos organizamos, tendría que ser el sábado o en tal caso el viernes en la noche que yo les dé la clase que me corresponde de la semana que viene. Nada, ustedes me avisan cuando prefieren de las horas que yo tenga disponibles, porque el sábado tendría que ser en la tarde, igual que el viernes en la noche o el sábado en la tarde, o en la noche también. Y la otra clase voy a tratar de que puedas dárselas así, pero si no, la grabaremos. Ok, ahora sí. Bueno, tengo entendido que no vieron una clase. ¿Cuál es la que no vieron? ¿La anterior a esta o la primera? Nosotros vimos la primera, profe. La que nos iban a dar el lunes, no sé si era esta o era otra. No, era otra, que era la que les iba a dar el doctor Carlos, ¿no? Funciones renales básicas, profe. No hemos visto funciones renales básicas. Ok, bueno, nada, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar ahorita, que es la primera parte de esta presentación, es como un repaso de las funciones renales básicas que necesitamos para poder entender lo que viene después. El resto sí lo completarán. Tengo entendido que el doctor Carlos se los va a mandar después. Eh, Me dijo que se los iba a enviar grabados. Tengo entendido eso. De todas maneras, ustedes cuadren con él. Pero voy a tratar de, o sea, para no, que ustedes no se retrasen tampoco. O sea, porque pensé, bueno, ¿será que no les doy la clase? Pero para que ustedes no se retrasen tampoco, les voy a dar la clase y vamos aclarando las dudas que surgen en función de que no vieron la clase pasada. Igual, si bien obviamente tienen relación, tampoco es que es estrictamente necesaria la clase pasada para entender esta. ¿Ok? Bueno, ahora sí voy a comenzar.
Con respecto a una cosa importante, bueno, probablemente son las 8:27. Esta clase tampoco dura 2 horas, debe durar 1 hora y media máximo. Esperemos que sea así. Ahora sí comienzo. Con respecto a los conceptos básicos, que creo que es lo que no vieron, hay 3 procesos importantes que se dan a nivel de los túbulos que son necesarios para que se pueda producir la orina. O inicialmente no se llama orina, sino que cuando va transcurriendo por todo el túbulo, eso se denomina ultrafiltrado, no orina. Y los procesos que se deben producir son la filtración, eso creo que es la parte que no vieron. Ustedes vieron las presiones en el glomérulo y todo eso. ¿Lo vieron? Cónchale, profe, si lo vimos no lo tenemos del todo claro. O sea, ustedes vieron filtración glomerular, las presiones que se producen, presión hidrostática, presión osmótica en el glomérulo, ¿eso lo vieron? No sabría decirle, yo no me acuerdo de haberlo visto. Bueno, debe ser esa entonces la clase que no se les dio todavía. Igual, de esa parte, en esa parte no nos vamos a enfocar tanto. Lo que quiero que se lleven con esta lámina es que existen 3 procesos que son fundamentales para que se produzca inicialmente el ultrafiltrado, que finalmente va a conformar la orina. El primer proceso es el que eh, se denomina filtración, que es lo que sucede a nivel del glomérulo. Ahí pueden ver la cápsula de Bowman, los vasos sanguíneos. En ese pedacito de ahí se produce todo lo que se conoce como filtración, que es probablemente lo que no han visto. De eso yo no voy a hablar hoy. Yo hoy voy a hablar de los otros 2 procesos, que son la reabsorción y la secreción. ¿Ok? La reabsorción y la secreción son procesos complementarios que se producen a nivel de lo que va a ser los túbulos. Los túbulos, dentro de ellos vamos a tener que se puede presentar el ultrafiltrado, que es lo que va a darse. Lo que pasa es que en esta lámina, déjenme mostrárselo. Ajá, en el cuadrito, ¿alguien puede señalar para decirles bien? Ajá, chévere. Ahí pueden ver la luz del túbulo en la imagen que está más pequeña. En la imagen más pequeña, no en esa imagen. O sea, en la imagen que está del otro lado. Ahí, exacto. La luz del túbulo es donde dice filtración. O sea, pasa el cursor a donde dice filtración. Bueno, nada. Tenemos que la filtración, que la luz del túbulo va a tener el contenido, el ultrafiltrado. Ese ultrafiltrado va a pasar por las células tubulares por un proceso que se denomina reabsorción hacia el capilar peritubular, que lo pueden ver ahí. Otro proceso que se puede producir es que las sustancias pasen, y eso se conoce como reabsorción. El otro proceso, que es el contrario, es cuando las sustancias van desde donde está el capilar peritubular hacia la luz del túbulo y van a formar parte del ultrafiltrado, y eso se conoce como secreción. Entonces vamos a tener 2 procesos que son muy importantes para la conformación del ultrafiltrado, que se van a ir produciendo a lo largo de todo el túbulo, que se denomina reabsorción y secreción. ¿Las partes del túbulo las vieron? Sí, eso sí lo vimos. Ok, chévere. Entonces vamos a tener el túbulo contorneado proximal, luego el asa de Henle, luego el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. A lo largo de todo eso se va a ir produciendo tanto la reabsorción, que es cuando las sustancias pasan de la luz tubular, donde se encuentra el ultrafiltrado, hacia el capilar peritubular, y la secreción, que es cuando pasa lo contrario, es decir, pasan del capilar peritubular hacia la luz del túbulo. Se los estoy repitiendo varias veces para que lo entiendan, porque de eso se trata toda la clase. Siguiente lámina. Entonces, aquí lo vamos a ver. La reabsorción, entonces, va a ser el transporte de las sustancias desde la luz tubular hacia el capilar peritubular para alcanzar la sangre, mientras que la secreción va a ser el transporte de las sustancias del capilar peritubular
hacia la luz tubular para alcanzar el ultrafiltrado que va a conformar la orina. La reabsorción y la secreción tubular van a ameritar que las sustancias atraviesen distintos espacios y membranas por medio de mecanismos de transporte. Los mecanismos de transporte, ya ustedes los han visto, los vieron en la unidad, en la primera unidad, y esos mecanismos de transporte van a ser muy importantes en el túbulo. Vamos a tener que se pueden transportar las sustancias de múltiples formas, que son las que ya ustedes conocen, y aquí vamos a hablar de que como las uniones de las células del epitelio tubular no son tan estrechas, también se van a poder transportar sustancias vía paracelular. Es decir, los mecanismos de transporte que ustedes ya conocen, que igual los voy a repasar ahorita, van a permitir que las sustancias se transporten por vía transcelular y también por medio de las uniones que no son tan estrechas, son uniones intermedias a nivel del epitelio, va a permitir el paso de ciertas sustancias pequeñas y va a producirse un transporte paracelular. ¿Eso se entiende? Sí, doctora. Chévere. Ok, entonces siguiente lámina. Ok, entonces vamos a tener lo que ya les dije. Van a haber múltiples mecanismos de transporte que van a determinar que se puedan transportar esas sustancias para producir lo que va a ser la reabsorción y la secreción. Entonces, esto va a depender de dos cosas. Una va a ser la selectividad, que es la capacidad de discriminar solutos. Y esto va a ser importante porque es una diferencia con respecto a la filtración. En la filtración, cuando lo vean, que no lo han visto todavía, se van a dar cuenta que todos los solutos se filtran mientras sean suficientemente pequeños para poder filtrarse. En cambio acá sí va a haber cierta selectividad que va a discriminar qué solutos se pueden reabsorber o secretar y qué solutos no, ¿ok? En cambio, en la filtración, como ya les dije, solo depende del tamaño. Lo único que no se filtra son sustancias grandes, como por ejemplo las proteínas, y por eso es que las proteínas en orina son anormales y en condiciones normales no deberían verse, porque son sustancias muy grandes y no deberían estar filtrándose. ¿Ok? Y los mecanismos de transporte que pueden ser pasivos o activos, que eso ya ustedes lo conocen, pero vamos a repasarlos. Pasivos a favor de un gradiente, que van a favor del gradiente de ATP, por lo cual no ameritan ATP para que se produzcan, y los activos que van en contra del gradiente y por eso es que requieren ATP. ¿Ok? Siguiente lámina. Chévere. Aquí pueden ver los mecanismos resumidos. Entonces, en el transporte pasivo tenemos la ósmosis, que tiene que ver con el transporte de agua, que puede ser a través de membrana o acuaporinas. ¿Recuerdan cuáles eran las acuaporinas que estaban involucradas en la ósmosis? ¿Alguno sabe? Ok, bueno. Las acuaporinas que están relacionadas con la ósmosis son las acuaporinas número 1. Van a ver en esta clase que también hay unas acuaporinas que son las acuaporinas número 2 que van a estar involucrados con la ADH. Eso lo vamos a ver ahorita. También tenemos los procesos de difusión simple, que pueden ser a través de canales iónicos o a través de la misma membrana. La membrana van a ser normalmente moléculas que son pequeñas y liposolubles, y luego vamos a tener a través de canales iónicos, que es un mecanismo que no es saturado. Luego vamos a tener una difusión facilitada, que es muy importante en esta clase. Hay múltiples sustancias que se transportan así, que es un mecanismo específico y saturable, pero que en realidad va a favor del ATP. Luego vamos a tener un transporte activo por medio de simporte y contratransporte a nivel secundario y primario por las bombas de ATP. Simporte, ambos solutos van en el mismo sentido, y antiporte en diferentes sentidos van los solutos. Y en el antiporte uno va a favor del gradiente y ese es el que va a permitir que otro soluto vaya en contra del gradiente. Se genera una energía potencial. Igual esto lo voy a repasar con con cada sustancia, así que esa parte por eso no estoy deteniéndome tanto. Y el transporte en masa, que vamos a tener la endocitosis, que puede ser pinocitosis, fagocitosis, la mediada por clatrina. Esta no la vamos a utilizar tanto aquí. Y la exocitosis, que son vesículas que se eliminan por medio del complejo Wissner-Tisner. El transporte en masa aquí no lo utilizamos tanto. Lo que vamos a ver más que todo es el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Ok? Siguiente. Ok, aquí podemos ver
más o menos un resumen. En realidad en este gráfico dice que la difusión facilitada también es a través de canales, pero nosotros manejamos que los canales siguen siendo una difusión simple porque no necesitan, es un mecanismo no saturable. En cambio, la difusión facilitada como tal sí es un mecanismo saturable. Y vamos a tener también las proteínas transportadoras, que son las del transporte activo, que puede ser sin porte o antiporte. Eso lo vamos a usar mucho aquí. Sin porte, que es cuando las dos sustancias van en el mismo sentido, que es lo mismo que el cotransporte, y el antiporte, que es cuando una sustancia va en una dirección y la otra en la contraria, y también se llama contratransporte, y ese depende del gradiente electroquímico. O sea, el gradiente electroquímico depende de la energía potencial del que va en favor de su gradiente de concentración. ¿Ok? Siguiente lámina. Entonces, esto es lo que ya les había mencionado. A nivel renal tenemos un epitelio que va a estar medianamente abierto, intermedio, y eso va a permitir que se pueda producir una difusión que es paracelular. Y esa difusión paracelular no va a depender de nada de lo que ya he ido mencionando, sino de las fuerzas de Starling, median transporte a través de los capilares peritubulares, constituyendo un proceso conocido como ultrafiltración. ¿Ok? Entonces, cuando es vía paracelular, el proceso se conoce como ultrafiltración y depende de las fuerzas de Starling. Ustedes ya vieron cardiovascular, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, son exactamente las mismas fuerzas de Starling del sistema que vieron en cardiovascular. Pásale la mina. ¿Qué es esto que se ve aquí? Tal cual. Las sustancias se transportan cuando estas dos presiones, en el extremo arterial prevalece la presión hidrostática del capilar y por eso hay una filtración, y en el extremo venoso favorece la presión predomina la presión coloidosmótica y por eso hay un proceso de reabsorción. No me voy a detener mucho en esto, la verdad no es algo que les voy a preguntar directamente. Lo que sí tienen que saber, porque además esto ya se los que te preguntaron en cardiovascular, lo que sí tienen que saber es que cuando el transporte es vía paracelular, va a ser un proceso que se conoce como ultrafiltración y depende de las fuerzas de Starling. Eso sí lo tienen que saber, ¿ok? ¿Todo está claro hasta aquí? Sí. Ok, igual esto es más que todo un repaso, porque ahora sí, las láminas que vienen sí tienen que ver más con el tema. Siguiente. Ok, entonces, acá vamos a manejar otro concepto que es el transporte máximo y el valor umbral. El transporte máximo va a ser la cantidad máxima que puede ser reabsorbida o secretada debido a saturación de sistemas de transporte. Y no es igual al valor umbral porque no todas las nefronas poseen el mismo. Ya vamos a explicar esto. Y tenemos otro concepto que van a tener que manejar, que es la secreción activa, que es un tipo de contratransporte que permite la secreción de hidrogeniones acoplada a la reabsorción de sodio en la membrana luminal con la energía proveniente de la bomba sodio-potasio. Ok, esta parte la vamos a ir viendo a lo largo del túbulo, lo que es la secreción activa, ya lo van a ver, pero el transporte máximo sí nos vamos a detener a ver la gráfica que tenemos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Esta gráfica es una gráfica que tiene que ver con el transporte máximo de la glucosa, que es el típico ejemplo. En buena ley y en condiciones fisiológicas, la glucosa no tendría por qué verse en orina. En un examen de orina de una persona que no tiene ninguna patología como diabetes o que está sana, no debería verse glucosa en orina. Eso es anormal. La glucosa en orina siempre es anormal porque en valores fisiológicos de glucosa, es decir, hasta 180, en este caso, no debería, los sistemas de transporte no están saturados, es decir, entre lo que va a ser 0 y 180, los canales y los transportadores que reabsorben la glucosa, que en realidad son transportadores que reabsorben la glucosa, perfectamente pueden reabsorberla. Es decir, toda la glucosa que se filtra debe ser reabsorbida. La glucosa en orina siempre es anormal. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo pueden ver en el gráfico. ¿Ven la línea azul? ¿Me la pueden señalar, por favor, la línea azul? Ajá. En la línea azul sí vemos desde lo que es 0 hasta lo que es 200, no empieza la línea verde, que es la línea de excreción. ¿Ok?
el eje de la X vamos a ver que está la concentración plasmática de glucosa. Y en el eje de la Y vamos a ver la carga de glucosa filtrada, que se reabsorbe o se excreta en su defecto. Vamos a ver que entre 0 y 100 de concentración plasmática de glucosa no empieza la excreción. Es decir, todo lo que se filtra se está reabsorbiendo. La línea roja corresponde a lo que se filtra. Y fíjense cómo se solapa con la línea azul, que es la de la reabsorción. Es hasta 180, todo lo que se reabsorbe se filtra. ¿Eso se entiende? Sí. O sea, todo lo que se está filtrando se reabsorbe. Es decir, pasa de dónde a dónde, alguien que me diga. Del túbulo al capilar. Exactamente, pasa del túbulo al capilar. Luego de 180 empieza a verse glucosa en orina, pero esto no tiene que ver con transporte máximo, sino con valor umbral, porque no todas las nefronas van a poseer el mismo valor umbral. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas nefronas que todavía no se van a saturar luego de que pasamos el 180 y hay otras nefronas que sí se van a saturar y por eso vamos a empezar a ver glucosa en orina, pero no va a ser tanta luego de que pasamos el 180 y por eso es que empieza la línea verde que ven ahí, que es la línea en la que hay excreción, es decir, sí va a haber cierta excreción, pero todavía va a haber una capacidad de reabsorción de la glucosa y por eso vemos que están la línea verde y la línea azul, ambas. Eso es lo que se conoce como valor umbral. El valor umbral es el valor en el que se satura una sola nefrona y varía en función de la nefrona. No todas las nefronas tienen el mismo valor umbral. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, por eso a partir de 180 vamos a empezar a verlo, porque a 180 es que algunas nefronas ya van a verse saturadas, ¿ok? Ahora bien, cuando alcanzamos valores más altos, como es 375 el valor, vamos a ver cómo la curva de reabsorción, que es la azul, se va a poner plana. Es decir, ya no se reabsorbe más nada. Toda la glucosa que se está filtrando cuando estamos a nivel de 375 se va a excretar. ¿Ok? Y eso sucede porque se ha alcanzado el transporte máximo, es decir, que todas las nefronas van a estar saturadas y eso va a hacer que no se pueda reabsorber absolutamente nada de glucosa y toda la glucosa se va a excretar. Y eso es lo que se conoce como transporte máximo. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Seguro? ¿Se entiende o lo vuelvo a repetir? Sí lo puedo volver a repetir, por favor. Ok, entonces tenemos que hay dos conceptos que se pueden ver en esta gráfica. Uno es el valor umbral y el otro es el transporte máximo. El valor umbral va a ser el valor en el que una nefrona se satura. Es decir, sus transportadores de glucosa ya no van a poder transportar más glucosa para reabsorberla y por lo tanto se va a empezar a excretar. Eso es el valor umbral en el que una nefrona empieza a excretar glucosa. El transporte máximo va a ser el valor, es decir, en este caso 375, en el que todo el sistema se satura, es decir, todas las nefronas. Y ya no se va a poder reabsorber nada de glucosa y toda la glucosa se va a excretar. Eso es lo que se conoce como transporte máximo. De todas maneras, esto es un concepto que en realidad se ve, o sea, lo van a ver también en la clase que el doctor Carlos no les ha dado, entonces lo van a repasar por ahí. ¿Ok? Sí es importante que lo tengan en cuenta para lo que vamos a ver a continuación, pero lo van a repasar también con la clase que les debe. Ok, entonces, ¿se entendió? Sí. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces ahora vamos a ir por parte del túbulo viendo todo lo que se reabsorbe y lo que se secreta en los túbulos. En túbulo contorneado proximal.
el túbulo contorneado proximal es el segmento donde se da la mayor reabsorción de solutos provenientes del filtrado glomerular, un 65%. Es decir, de todo lo que se filtra que se vaya a reabsorber, el 65% se reabsorbe en túbulo contorneado proximal. Y eso es por algunas características que posee este tubo. Una es el borde en cepillo extenso que presenta la membrana luminal. El otro es el epitelio abierto con alta permeabilidad al agua y extensos canales intercelulares. Entonces, si el epitelio es abierto, ¿cuál es por qué forma se van a reabsorber los solutos? Si el epitelio es abierto, o sea, ¿cuál va a ser una de las formas en las que se pueden reabsorber los solutos si el epitelio es abierto? Paracelular. Paracelular, muy bien. Y si es paracelular, ¿cómo se conoce ese proceso? ¿Ok? Se conoce como ultrafiltración. ¿Y de qué depende? De las uniones estrechas. De las fuerzas de Starling. Depende de las fuerzas de Starling. Entonces, si tenemos un epitelio abierto con alta permeabilidad, vamos a tener que puede haber una difusión paracelular y esa va a ser conocida como ultrafiltración y depende de las fuerzas de Starling. Eso sí se los puedo preguntar. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que también, no solamente va a tener esta característica, sino que hay gran cantidad de moléculas cotransportadoras. Y la fuerza principal va a provenir de la bomba sodio-potasio ATPasa que va a permitir el gradiente electroquímico. La reabsorción de los solutos va a establecer un gradiente osmótico que permite la reabsorción del agua, lo cual va a favorecer la difusión de otros solutos. Esto lo estoy diciendo rápido porque ahorita se los voy a mostrar en la imagen. Entonces, con respecto a la reabsorción del sodio, esto es bastante importante. La reabsorción del sodio se da 65% en túbulo proximal, 25% en rama ascendente del asa de Heyle, que es el cotransporte triónico, que lo vamos a ver más adelante, nada que apurarnos en esta lámina con eso, 5% en túbulo distal y 1 a 3% en túbulo colector, dependiente de la aldosterona. Entonces vamos a tener que, si yo les pregunto dónde se da la mayor reabsorción de sodio, es en túbulo contorneado proximal. ¿Y dónde se da la mayor reabsorción de solutos? En túbulo contorneado proximal. Pero no todos los iones se reabsorben más en túbulo contorneado proximal, así que no se confíen y no se lo aprendan así porque no es así. Entonces el sodio sí se reabsorbe más en túbulo contorneado proximal. ¿Ok? ¿Esto está claro? Sí. Ok, chévere. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Ok, aquí sí nos vamos a detener un poco para que lo vean. Esas células van a ser las células epiteliales. Vean cómo el epitelio está abierto y permite que haya difusión paracelular. También va a haber difusión transcelular. Entonces, aquí está el cotransportador sodio-glucosa, que lo ven ahí, que es todo lo que les estuve explicando al principio. Ahí lo pueden ver. Ese transportador se llama ISGLT2, después eso lo van a ver con el doctor Carlos, también él se los va a explicar más a detalle esa parte y lo van a ver también en endocrino. Ahorita lo que más me importa de eso es que ustedes sepan lo que ya les expliqué, de que toda la glucosa se debe reabsorber. Y si la glucosa se está reabsorbiendo ahí con el sodio y el sodio tiende a reabsorberse a favor de su gradiente, vamos a intuir qué tipo de transporte sería ese. Pasivo. No. ¿Qué tipo de transporte es el transporte de la glucosa si se está reabsorbiendo con el sodio que va a favor de su gradiente? Secundario. Activo secundario. Exacto, que es lo que ven ahí con la flecha que está en la leyenda. Entonces, es activo secundario y ¿es de qué tipo? Para ir repasando. Bueno, es de tipo cotransporte. Y es lo mismo que va a suceder con algunos aminoácidos y otros iones y vitaminas, ¿ok? Vamos a tener que en túbulo contorneado proximal muchas de las sustancias se van a reabsorber por medio de este transporte, que es el activo secundario. Si yo les pregunto cómo se reabsorben los aminoácidos, transporte activo secundario tipo cotransporte a favor del gradiente del sodio. Si les pregunto con la glucosa, es lo mismo, ¿ok? Vamos a tener que el sodio sí se va a reabsorber de forma pasiva, al igual que la urea y otras sustancias solubles
y el agua, ¿ok? Normalmente cuando hay una reabsorción de sodio, siempre hay una reabsorción de agua. Y en especial en este segmento, la reabsorción, que eso lo vamos a ver más en las otras clases, pero para que lo vayan viendo, siempre va a ser isosmótica, es decir, todo lo que se reabsorbe va a arrastrar agua y no va a cambiar lo que va a ser la osmolaridad. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después, pero para que sepan que siempre el sodio va a arrastrar agua, en especial en túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que eso lo podemos ver a nivel de la membrana luminal, ¿ok? Que es esa membrana que están ahí. Eso no se los dije al principio, yo no sé si Carlos ya se los dio. La membrana que está en contacto con la luz se conoce como membrana luminal. La membrana que está en relación con el intersticio se llama membrana vasolateral. ¿Eso ya se los habían dado? Ok, voy a asumir que no se los di. Entonces, la membrana que está en contacto con la luz se llama membrana luminal. La membrana que está en contacto con el intersticio se llama membrana vasolateral. Eso es muy importante. Muchas de las preguntas, sobre todo de esta parte, tienen que, o sea, les voy a preguntar, por ejemplo, ¿dónde está el cotransportador sodio-glucosa? Y ustedes tienen que saber que está en cuál membrana. O sea, en contacto con, sí, exacto, ¿en cuál membrana? No todos al mismo tiempo. ¿En cuál membrana está el cotransporte de sodio-glucosa? En la membrana luminal. En la membrana luminal, exactamente. Entonces, eso es muy importante. Y la bomba sodio-potasio, que la ven ahí, siempre, 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 siempre está en ¿cuál membrana? En la vasolateral. En la vasolateral. ¿Ok? Eso no cambia. Siempre va a estar en la membrana vasolateral. Entonces, si yo les pido que me digan en qué membrana está la bomba sodio-potasio, es en la vasolateral. No me vayan a decir que es en la luminal. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que aquí podemos ver la reabsorción de sodio en cotransporte con glucosa, aminoácidos, vitaminas, que es lo que ya les había dicho. La urea lo vamos a ver mejor en otras clases, pero se reabsorbe también de forma pasiva en este segmento del túbulo. Siempre el sodio arrastra agua, ya les dije que es una reabsorción que no modifica la osmolaridad. Y ahora vemos ahí en la membrana vasolateral la bomba sodio-potasio, ¿ok? La bomba sodio-potasio va a favorecer que entre el potasio a la célula y eso a su vez va a aumentar la concentración de potasio dentro de la célula y va a favorecer que el potasio se reabsorba por otro canal, ¿ok? De forma pasiva por difusión, ¿ok? E igual esto lo vamos a ir viendo en las siguientes láminas. Ahora bien, ahí podemos ver cómo el cloruro y el potasio se reabsorben también de forma paracelular. Normalmente el sodio no se reabsorbe de forma paracelular, el sodio se reabsorbe de forma transcelular, ¿ok? En cambio, los otros iones, el cloruro, el potasio, magnesio, calcio, sí tienen una reabsorción paracelular importante. Entonces, ¿cómo sucede esto? Luego de que el sodio se reabsorbió, vamos a tener ¿qué creen ustedes? Si el sodio es un ion positivo, ¿qué creen que va a pasar con el gradiente electroquímico o con el potencial de membrana, mejor dicho, a nivel de la luz del túbulo? ¿Se va a poner más positivo o más negativo cuando se reabsorba todo el sodio? Ok, lo repito. Si yo tengo que se está reabsorbiendo el sodio, es decir, el sodio está pasando de la luz del túbulo al intersticio, ¿qué creen que va a pasar con el potencial de membrana a nivel de la luz del túbulo? ¿Se va a volver más positivo o se va a volver más negativo? Más negativo. Más negativo, ¿ok? Entonces, si el potencial de membrana a nivel de la luz del túbulo se vuelve más negativo, eso va a favorecer que los cationes, que los iones que son negativos, es decir, los aniones como el cloruro, por ejemplo, se reabsorban porque van a ir a favor de un gradiente electroquímico, ¿ok? Y eso es lo que sucede aquí. Una vez se reabsorbe una cantidad importante del sodio, el potencial de membrana se va a volver más negativo a nivel de la luz tubular y eso va a favorecer que se reabsorba el cloruro. ¿Y por qué vía se está reabsorbiendo el cloruro ahí?
celular. Paracelular, ¿ok? Entonces, la reabsorción transcelular del sodio va a crear un gradiente electroquímico que va a determinar que se reabsorba posteriormente el cloruro de forma paracelular, ¿ok? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Ok? Bueno, igual si no se entiende, ahorita en la siguiente lámina lo vamos a volver a ver. Pasen la lámina, por favor. Ok, entonces, era lo que yo les estaba diciendo. Luego de que se reabsorbió todo ese sodio, ahí pueden ver cómo el gradiente va a estar negativo y eso va a favorecer que se reabsorba el cloruro, ¿ok? De forma paracelular. Luego va a pasar algo bastante similar. Suponiendo, se reabsorbió todo el sodio, chévere, se cargó la luz negativamente, entonces eso favorece que se reabsorba por vía paracelular el cloruro. Cuando se reabsorbe todo el cloruro, que ya tenemos que pasó al líquido intersticial y posteriormente al capilar peritubular, ¿qué creen que va a pasar con esa luz si ya se reabsorbió el cloruro? ¿Se va a cargar positiva o negativa? Positivo. Positiva, ¿verdad? Entonces, si se carga positivo, eso va a determinar que luego de que se reabsorba el cloruro, se reabsorban de forma paracelular otros cationes, como el calcio y el magnesio, ¿ok? ¿Eso se entiende? Sí. Ok, entonces, lo voy a O sea, se repetir evita. porque esto es como que... ¿Qué cosa? Que se evita que pasen esos otros iones. No, favorece. Igual esto lo voy a repetir porque esta es la parte más importante de túbulo proximal, ¿ok? Entonces, se da la reabsorción transcelular del sodio. Eso va a cargar la luz de forma negativa. Eso va a favorecer que se reabsorba por vía paracelular el cloruro. Y una vez se reabsorbe el cloruro, se va a cargar la luz positiva. Y eso va a favorecer que se reabsorban el calcio y el magnesio por vía paracelular. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctora. Ok, bueno. Sí. De todas maneras, después lo ven con calma nuevamente, pero vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Ok? La siguiente. Ok, en este esquema repasé un poco eso. La parte de la urea, como les dije, no nos vamos a meter mucho con la urea esta clase porque eso lo vamos a ver después en la siguiente, pero aquí tenemos la reabsorción del sodio, va a favorecer que haya un aumento del potencial negativo en la luz, que fue lo que les dije, y eso favorece la reabsorción pasiva de cloruro. Y si quisiéramos completar el esquema, luego vamos a tener que el potencial de la luz se hace positivo y se reabsorben por vía paracelular otros cationes, como el magnesio y el calcio. Y la reabsorción de sodio también va a traer un aumento de la reabsorción de agua. ¿Se acuerdan que les dije que siempre el sodio arrastra agua? Eso va a aumentar la concentración del cloruro en la luz, va a favorecer la reabsorción pasiva de cloruro también por ese mecanismo y va a aumentar la concentración de la urea en la luz y va a reabsorber pasivamente la urea. ¿Ok? De todas maneras, lo de la urea, como les digo, no se preocupen ahorita porque eso se los voy a dar después. Ahora bien, siguiente lámina. Otra cosa importante que pasa a nivel del túbulo contorneado proximal es lo que va a ser la reabsorción del bicarbonato, ¿ok? Va a ser de forma indirecta, pero también se va a reabsorber el bicarbonato. Aquí se ven un montón de flechas locas, pero bueno, ustedes ya conocen más o menos la parte del bicarbonato por otras clases, ¿no? ¿Ustedes ya vieron respiratorio? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, entonces sí conocen más o menos cómo funciona la parte del bicarbonato. Entonces, en túbulo contorneado proximal va a ocurrir la reabsorción indirecta de bicarbonato. Esto se va a dar en una serie de pasos. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a tener que hay un contratransporte por intercambiador sodio-hidrogenio luminal. Entonces, vamos a tener, ahí pueden ver en la membrana luminal, si quieren señálenlo, en la membrana luminal, un contratransporte sodio-hidrogenio que se ve ahí. Membrana luminal.
¿Lo ven? Sí, profe. Ah, bueno, no. Yo creo que no lo están señalando, pero si lo ven ahí, firme. Entonces, ese contratransporte va a ser un transporte activo secundario, ¿verdad? El sodio se reabsorbe de forma pasiva y eso va a favorecer que se excreten los hidrogeniones en contra de su gradiente de concentración. Vamos a tener que esos hidrogeniones se van a acumular en la luz del túbulo, ¿ok? Y cuando se acumulan en la luz del túbulo, van a aumentar la concentración de hidrogeniones en el ultrafiltrado. Estando en la luz, esos hidrogeniones se van a unir con el bicarbonato y va a formar el ácido carbónico, que a su vez se va a escindir por ser una molécula inestable en dióxido de carbono y agua, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El agua se reabsorbe muy fácilmente porque ellos recuerden que les dije que siempre el sodio arrastra agua y el dióxido de carbono es una molécula de qué tipo, hidrosoluble o liposoluble. Bueno, es una molécula liposoluble, ¿ok? Y las moléculas liposolubles, ¿cómo es el transporte de las moléculas liposolubles a través de la membrana? Transcelular. Ya pasa sin problema. ¿Cómo? Transcelular, difunden libremente. Exactamente, es una difusión simple porque pueden perfectamente pasar a través de la membrana sin ningún transportador ni nada. Entonces así va a pasar el CO2. Una vez pasen, vamos a tener que va a suceder lo que se conoce, o sea, va a actuar la anidrasa carbónica a nivel de la célula tubular, ¿verdad? Estando ya dentro de la célula. Ese CO2 que difundió de forma libre y el agua que puede haber pasado arrastrada por el gradiente del sodio, por ósmosis, ¿a través de qué acuaporinas pasa el agua en la ósmosis? Que ya se los dije. La Uno y uno. dos. Cada uno, ¿ok? Entonces, esas dos sustancias se van a unir, van a formar el ácido carbónico y luego ese ácido carbónico, que es una molécula inestable, se va a escindir en hidrogeniones y bicarbonato, ¿ok? Y luego ese bicarbonato que tenemos ahí va a entrar, va a pasar al líquido intersticial por medio de un cotransporte con sodio gracias a un canal, un transportador que se encuentra en la membrana. ¿Qué membrana es esa? Paso lateral. En la membrana vasolateral. Exactamente. Lo que ven abajo de la glutamina, ahorita no nos vamos a meter con eso, eso también va para después, ¿ok? Entonces, en la membrana vasolateral. Y eso va a favorecer la reabsorción al capilar peritubular. ¿Eso se entiende? Ok, Sí, bueno. doctora. Entonces, es una reabsorción indirecta de bicarbonato. ¿Vale? ¿Qué es importante con esto? Para mí es importante que se sepan los pasos, es decir, primero vamos a tener que va a suceder todo esto a nivel del ultrafiltrado, el CO2 va a pasar libremente por difusión simple, el agua va a pasar por ósmosis a la célula tubular, en la célula tubular va a actuar la anidrasa carbónica, va a formar el ácido carbónico que se va a escindir en los hidrogeniones y el bicarbonato, y ese bicarbonato se va a reabsorber de forma indirecta y es por todo este proceso que conlleva. Y ese bicarbonato se va a reabsorber gracias a un cotransportador con sodio que se encuentra en la membrana vasolateral. Entonces, si yo les pregunto en qué membrana está en el túbulo proximal el cotransporte sodio-hidrogenión, ¿en qué membrana está? En la vasolateral. En la vasolateral. Y si yo les pregunto en qué membrana está el cotransporte sodio-glucosa en el túbulo contornado proximal, ¿en qué membrana está? Era en la luminal. En la luminal, exactamente. Esas cosas sí son importantes que se las sepan, entonces hay que repasarlas, ¿ok? Siguiente lámina.
Ok, entonces, aquí tenemos lo que ya les había estado diciendo. La reabsorción de sodio se acompaña de arrastre de agua, lo que permite que la osmolaridad permanezca relativamente constante a nivel de lo que va a ser la reabsorción en túbulo contorneado proximal. Va a haber una reabsorción de glucosa, aminoácidos y bicarbonato con mucha mayor avidez que el agua, reduciendo su concentración a lo largo del túbulo contorneado. ¿Ok? Es decir, que la reabsorción de glucosa, aminoácidos y bicarbonato, esto lo que quiere decir es que es mayor que su secreción, así de simple, es decir, son sustancias que tienden a reabsorberse, no a secretarse, o a no mantenerse en el ultrafiltrado. Otros solutos orgánicos menos difusibles, como la creatinina, aumentan su concentración a lo largo del túbulo proximal, porque la creatinina no se reabsorbe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente como estamos reabsorbiendo agua, pero la creatinina no se reabsorbe, va a aumentar su concentración, pero es porque disminuye la concentración de agua. ¿Ok? La concentración total de solutos, que refleja la osmolaridad, sigue siendo prácticamente la misma a lo largo del túbulo proximal, por permeabilidad muy elevada de esta parte de la nefrona al agua, fue lo que les dije. Siempre como que hay una reabsorción de solutos que va a la par con la reabsorción de agua, entonces la osmolaridad se mantiene constante. De todas maneras, esto es, o sea, se lo estoy diciendo ahorita como introductorio, pero esto compete mucho más en la clase que viene. Lo que yo quiero que se lleven esto simplemente es que la reabsorción va a ser isosmótica, es decir, la osmolaridad a nivel del túbulo contorneado proximal no va a variar, porque hay una reabsorción tanto de solutos como de agua. ¿Ok? Siguiente. Ok, ahora tenemos la reabsorción y secreción a nivel de lo que va a ser el asa de Henle. Siguiente lámina. Chévere. El asa de Henle, esto también vamos a enfocarnos mucho más en el asa de Henle en la clase que viene, pero hoy vamos a ver la parte introductoria. El asa de Henle posee dos porciones morfológicas y funcionalmente distintas. Va a poseer una rama descendente fina que tiene un epitelio que no tiene borde en cepillo, tiene pobre actividad metabólica y reabsorbe 20% del agua filtrada. Su función va a ser concentrar la orina. Esto me encanta preguntarlo, la parte de las diferencias entre la rama descendente fina y la rama ascendente gruesa. Entonces, vamos a tener que la rama descendente fina tiene un epitelio fino, sin borde en cepillo, por lo tanto, pobre actividad metabólica, lo que va a hacer es reabsorber agua y si el agua se reabsorbe, la orina se concentra. Por el contrario, la rama ascendente gruesa tiene un epitelio grueso con alta actividad metabólica y se va a dar reabsorción del 25% del sodio, cloruro y potasio y es impermeable al agua. ¿Ok? No reabsorbe agua. Y si no se reabsorbe agua, ¿qué creen que pasa si se están reabsorbiendo solutos y no se reabsorbe agua? ¿Qué creen que pasa en esa porción? ¿La orina se concentra o se diluye? Se diluye. Se diluye, exactamente. Entonces, en la rama descendente fina va a concentrarse la orina y en la rama ascendente gruesa va a diluirse porque se están reabsorbiendo los solutos. Su función más importante va a ser la concentración, dilución de la orina por el mecanismo contracorriente que es la próxima clase. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante que se lleven es que va a haber dos porciones, son morfológicas y funcionalmente distintas. En la porción descendente fina se va a reabsorber el agua y en la porción ascendente gruesa se va a reabsorber solutos. A partir de la porción ascendente gruesa del asa de Henle, el resto del túbulo es prácticamente impermeable al agua, ¿ok? El agua se reabsorbe hasta la rama descendente fina, a menos de que se activen las acuaporinas 2, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero en condiciones fisiológicas y en condiciones en las que no se busque concentrar la orina, esta porción del túbulo, o sea, lo que viene del túbulo, todo es impermeable al agua, ¿ok? Entonces, por eso es que la mayor cantidad de agua se reabsorbe ¿en dónde? ¿En qué parte del túbulo? En la rama descendente fina. En general, en túbulo contorneado proximal, que es igual que la reabsorción del sodio. Vamos a tener que la mayor reabsorción de sodio en general es en túbulo contorneado proximal y la mayor reabsorción de agua en general es en túbulo contorneado proximal. Si yo les pregunto dónde se reabsorbe más agua a nivel del túbulo, tienen que responder túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Siguiente lámina. Entonces, en el asa ascendente gruesa. El asa ascendente fina, ahorita no vamos a enfocarnos mucho en eso porque ya les dije que lo que se reabsorbe es agua, ¿ok?
Entonces, en el asa ascendente gruesa vamos a tener que hay un cotransporte que es muy importante. Que ahí dice contratransporte, eso es un error. Es un cotransporte, eso lo tengo que corregir. Es el cotransporte triónico. Es un transporte activo secundario mediado por la energía potencial del sodio y va a ser electroneutro porque se está reabsorbiendo dos cationes que son el sodio y el potasio y a su vez dos aniones que son dos cloruros, ¿ok? Es un transporte electroneutro y va a estar ubicado a nivel de ¿qué membrana? ¿Qué membrana es esa? Esta imagen está al revés. ¿Qué membrana es esa? O sea, va hacia la luz del túbulo, ¿no? Digo, va hacia el capilar, ¿no? Es la membrana, esa es la membrana luminal. Esta imagen está al revés. Ahí arriba lo pueden ver, que dice tubular lumen. Ahí está. Entonces, el cotransporte triónico es un transporte electroneutro que va a estar a nivel de la membrana luminal, ¿ok? Que también se conoce como apical, pero generalmente uno dice membrana luminal. Y siempre cuando ustedes tienen estas imágenes y no saben bien en dónde están las cosas, se guían con la bomba sodio-potasio. Yo les dije que la bomba sodio-potasio siempre ¿dónde está? En la membrana luminal. En la membrana vasolateral. La bomba sodio-potasio siempre está en la membrana vasolateral. Y ahí pueden ver la bomba sodio-potasio. Entonces, si la bomba sodio-potasio siempre está en la membrana vasolateral, el cotransporte triónico ahí está en la membrana luminal. ¿Ok? Entonces, el cotransporte triónico va a favorecer que se reabsorban los solutos a nivel de lo que va a ser el asa ascendente gruesa de Henle y es un transporte electroneutro. Y vamos a tener que a nivel de esta porción también puede haber una reabsorción paracelular de cationes como igualito que como se da en túbulo proximal, pueden reabsorberse cationes y van a estar impulsados por la carga positiva del lumen tubular y la retrodifusión de potasio. La retrodifusión de potasio simplemente es que el potasio puede ir en ambas direcciones, es decir, tanto hacia la luz tubular como hacia lo que va a ser el intersticio. Y esto va a permitir 50 a 60% de la reabsorción de magnesio. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver mucho mejor la clase que viene. Entonces, ¿qué quiero que se lleven hoy de esta clase? Es que en el asa ascendente gruesa está el cotransporte triónico que se encuentra en la membrana luminal y que en lo que va a ser el asa ascendente gruesa también hay una reabsorción paracelular de los cationes, es decir, potasio, magnesio, calcio. Y va a reabsorberse 50 o 60% del magnesio. ¿Se acuerdan que yo les dije que la reabsorción de solutos principalmente se da en túbulo contorneado proximal? Pero ¿se acuerdan que les dije? No se guíen con que todos los iones se van a reabsorber más en túbulo contorneado proximal porque no es así. Y aquí está uno de los ejemplos. El magnesio se reabsorbe más en el asa ascendente gruesa que en túbulo contorneado proximal. Entonces, si yo les pregunto, ¿en dónde es la mayor reabsorción de magnesio? ¿En dónde van a decir? En el ascendente gruesa. En el asa ascendente gruesa, ¿ok? Igual como les digo, esta parte sí la vamos a ver mucho mejor la clase que viene. Ya con que sepan que ahí está el cotransporte triónico y las partes del asa, me quedo tranquilo, ¿ok? Siguiente. Entonces ahora viene el túbulo distal. El túbulo distal no tiene muchas cosas. El túbulo distal siempre, o sea, lo que va a haber principalmente es la porción inicial, va a conformar la mácula densa del aparato yuxtamedular que va a tener un papel en la autorregulación. ¿Ya vieron el aparato yuxtamedular, yuxtaglomerular? Sí. Ah, sí lo vieron. O sea, esa parte sí la vieron. Ok, bueno, entonces, va a formar parte de la mácula densa del aparato yuxtaglomerular y eso tiene un papel en la autorregulación que tiene que ver con la parte de la filtración, que igual Carlos se los va a dar mejor si no lo ha completado, se los va a dar mejor en la clase que les dé. ¿Ok? Entonces con eso no me voy a meter mucho. Lo que quiero que sepan en esta lámina es simplemente que el túbulo distal forma la mácula densa del aparato yuxtaglomerular. ¿Ok? Y luego vamos a tener un segmento contorneado que va a permitir la reabsorción de 2 a 5% del calcio y cloruro estimulado por la aparato hormonal. Generalmente,
Este año yo no les voy a dar el seminario, pero se los va a dar el doctor Nelson. Yo voy a hablar con él para que se los den el seminario, porque yo cuando daba el seminario daba esta parte de la paratormona más profunda en el seminario. De todas maneras, la paratormona, o sea, aquí a nivel renal, o sea, a nivel de las clases renal, lo importante que ustedes sepan es que se puede dar la reabsorción del calcio estimulado por la paratormona a nivel del túbulo distal, pero esto lo van a ver mucho mejor es cuando vean endocrino, ¿ok? De todas maneras, yo voy a hablar con el doctor Nelson para que se los incluya en el seminario, porque eso es otro mecanismo y no nos vamos a meter en eso ahorita porque es mucha información para una sola clase, ¿vale? Y esta porción es impermeable tanto al agua como a la urea. ¿Se acuerdan que les dije que en condiciones de que no se active ningún otro transportador, hasta dónde es permeable el túbulo en general al agua? ¿Hasta qué parte? Hasta las afinadas. Hasta el asa descendente. Ya después de ahí tiene que activarse otros mecanismos para que se pueda volver permeable al agua, pero en líneas generales no es permeable al agua. Y si hasta el asa descendente fina de Henle hay se produce la ósmosis, ¿es por medio de qué canales? Tipo 1. Acuaporinas U, exactamente. ¿Ok? Entonces, en túbulo distal, simplemente que se lleven que tiene la mácula densa y que se puede reabsorber el calcio estimulado por la paratormona. ¿Ok? Eso es lo más importante de aquí. Y bueno, está ese canal de sodio cloruro, que es un cotransporte, que eso sí cabe destacarlo, que ahí es el punto donde actúan los diuréticos tiacídicos que se utilizan en la hipertensión, ¿ok? Normalmente, eso va a favorecer o sea, si no se reabsorben, va a favorecer que se concentren el sodio y cloruro en la luz tubular, y eso va a favorecer que en los segmentos superiores del túbulo vaya a arrastrarse más agua, ¿ok? Pero en líneas generales, eso es lo más importante de aquí, que se puede reabsorber el calcio estimulado por la paratormona y que forma parte del aparato yuxtaglomerular. Ok, siguiente. Ok, ahora vamos con el túbulo colector. En túbulo colector vamos a tener que hay dos partes, el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Eso sí creo que ya se los dieron. Entonces, el túbulo colector cortical va a tener dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas, ¿ok? Y van a cumplir funciones diferentes. Las células principales tienen que ver con la reabsorción de sodio y agua, y las células intercaladas sí van a tener que ver con lo que va a ser el equilibrio ácido-base, que eso también lo vamos a ver mejor después, pero aquí sí vamos a dar una introducción al respecto. Entonces, las células principales van a reabsorber sodio y agua. ¿Se acuerdan que les dije que en general es impermeable, pero a menos de que se produzca un mecanismo específico? ¿Ok? Y van a secretar potasio. Va a haber una difusión de sodio por medio de canales ENaC inducidos por la aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? En condiciones normales simplemente no se va a producir nada de esto, pero cuando tenemos que se induce la hormona aldosterona a nivel de lo que va a ser el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya lo vieron, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lo vemos un poquito en mecanismos de regulación hormonal en cardiovascular. Cardio. Pero no lo han visto a profundidad. No. Ok, bueno. Lo van a ver probablemente en las clases siguientes mejor, ¿ok? Pero lo importante que quiero que se lleven aquí es que cuando se activa ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, vamos a tener que la aldosterona va a permitir que se activen estos canales ENaC. Son canales inducibles. Eso quiere decir que en condiciones normales esos canales no están presentes en la membrana, ¿ok? Cuando se produce la aldosterona va a favorecer que esos canales se produzcan y se expresen en la membrana. Pero si no está la aldosterona presente, no hay canales ENaC, ¿ok? Los canales ENaC son luminales y son inducidos por la aldosterona y van a favorecer la difusión de sodio, ¿ok? ¿Y por qué van a favorecer la difusión de sodio? Porque
recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa cuando hay una disminución del volumen circulante efectivo, y entonces lo que vamos a favorecer con esto es que se reabsorba el agua, ¿ok? Porque recuerden que el sodio siempre arrastra agua. Entonces, el principal estímulo para la secreción de aldosterona son las altas concentraciones de potasio en plasma. Esa es otra cosa importante. Y en segundo lugar, la angiotensina 2. No la inducen de forma potente las concentraciones bajas de sodio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa también? Cuando tenemos que se produce una hipercalemia, es decir, hay aumento de las concentraciones de potasio en el plasma, vamos a tener que se producen también estos canales inducibles por aldosterona. ¿Por qué? Porque cuando se reabsorbe ese sodio también se va a favorecer la secreción de potasio a la luz tubular, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto cuál es el principal estímulo para que se produzca la secreción de aldosterona y se activen los canales de NAC, vamos a tener que es, ¿cuál es el principal? La concentración de potasio. La concentración alta de potasio, no las de sodio. O sea que si yo les escribo en el examen que las concentraciones bajas de sodio van a estimular más potentemente la producción de los canales de NAC, eso es falso, ¿ok? No es que no se produce, pero no es lo principal mecanismo por el cual se induce la producción de estos canales, ¿ok? Otra cosa, si yo les pongo que los canales de NAC son constitutivos, es decir, son canales que siempre están, ¿eso es cierto o es falso? No, eso es falso. Es falso. Son canales inducibles por medio de la aldosterona, y el principal estímulo va a ser la hipercalemia y en segundo lugar la angiotensina 2 por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Entonces tenemos que los canales NAC, por lo tanto, van a ser favorecidos tanto por la hipercalemia como por la disminución del volumen circulante efectivo, ¿ok? Y van a favorecer la reabsorción de sodio, y eso va a llevar a una secreción de potasio. Y todo esto ocurre en la célula principal del túbulo colector, ¿ok? Siguiente lámina. Otra cosa que va a ocurrir en las células, en el túbulo colector cortical, es lo que ocurre en las células intercaladas. Esto es un poco confuso a veces, es importante que se lo aprendan. Aquí sí hay que aprenderse algunas cositas de memoria. Tenemos dos tipos de células intercaladas, ¿ok? Las células intercaladas alfa, que se activan en acidosis, las cuales tienen un poco más de importancia. No digo que las otras no lo sean, pero usualmente los mecanismos reguladores a nivel renal van más a controlar la acidosis que a controlar la alcalosis, ¿ok? O sea, son mecanismos que funcionan mejor para la acidosis que para la alcalosis. Entonces, las células intercaladas alfa se activan en acidosis y van a favorecer la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato. Es decir, los hidrogeniones van a ir a la luz tubular para excretarse y el bicarbonato va a ir a la sangre. Mientras que las células intercaladas beta van a secretar el bicarbonato al ultrafiltrado y van a reabsorber los hidrogeniones que van a ir a la sangre, y eso se activa en alcalosis. Las células intercaladas juegan un papel fundamental en los mecanismos de regulación ácido-base, que es otra clase, ¿ok? Por eso les digo, toda esta clase es como muy introductoria en relación a lo que van a ver en las siguientes clases. Quiero que aquí lo que se tienen que llevar es cuáles son las células, cuáles son los transportadores y todo eso, pero los mecanismos como tal, exceptuando los del túbulo contorneado proximal, que en eso, por eso hice bastante énfasis, porque eso sí son de esta clase propios, los van a ir viendo en otras clases. Entonces aquí lo que hay es que como que saber en dónde están los canales y cuáles son los principales procesos que se producen en cada parte del tubo, ¿ok? Ahora, siguiente lámina, para ver mejor las células intercaladas. Ok, aquí están los dos tipos de células intercaladas principales, ¿ok? Vamos a tener las células intercaladas alfa, que se activan ¿en qué? En acidosis. En acidosis. Y las células intercaladas beta, que se activan en alcalosis, ¿ok? Las células intercaladas alfa van a favorecer la reabsorción
de lo que va a ser el bicarbonato y van a secretar los iones. Ahí podemos ver que en la célula intercalada alfa, el bicarbonato se va a encontrar reabsorbiéndose a nivel de lo que va a ser la luz tubular para luego pasar por un contratransporte que se encuentra en la membrana vasolateral, contratransporte de bicarbonato cloruro a lo que va a ser el intersticio para luego pasar al capilar peritubular. Por el contrario, ese contratransporte se va a encontrar en la membrana luminal a nivel de lo que va a ser la célula intercalada beta. Si se pueden fijar, las células intercaladas alfa y las células intercaladas beta son como iguales, pero los transportadores están al revés. No sé si lo notan. Entonces, ¿qué vamos a tener que es importante que se sepan aquí? Que eso sí es importante, que en la célula intercalada alfa, el contratransporte bicarbonato cloruro se va a encontrar en la membrana vasolateral. Por lo tanto, eso va a favorecer la reabsorción de bicarbonato y el bicarbonato va a pasar primero al intersticio y luego al capilar peritubular. Por el contrario, en la célula intercalada beta, el contratransporte hidrogenión cloruro se va a encontrar a nivel de la membrana luminal y eso va a favorecer la secreción del bicarbonato al ultrafiltrado que posteriormente va a conformar la orina. ¿Ok? Entonces, ese contratransporte sí es importante que memoricen en dónde está ubicado en cada una de las células intercaladas, en la alfa y en la beta. También podemos ver que en la célula intercalada alfa, la secreción primaria por transporte activo primario de hidrogeniones, que es dependiente de ATP, se va a encontrar a nivel de la membrana luminal, porque lo que queremos es que esos hidrogeniones pasen a la luz tubular. Por el contrario, en la célula intercalada beta se va a encontrar a nivel de la membrana vasolateral porque queremos que los hidrogeniones pasen a la sangre porque estamos en un proceso de alcalosis. ¿Ok? Entonces, de todo esto que se ve en estas dos células, lo que yo necesito que sepan en dónde está en cada una, si está en la membrana luminal o en la membrana vasolateral, y se lo tienen que aprender de memoria, es dónde está el contratransporte hidrogenión cloruro y en dónde está el transporte activo primario de los hidrogeniones. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, Ok. Entonces, eso simplemente aprendérselo de memoria. Siguiente lámina. Ok. Ahora, en el túbulo colector vamos a tener que también va a haber una parte que es el túbulo colector medular. Y ahí va a reabsorberse el agua, pero mediada por la hormona antidiurética. ¿Se acuerdan que les dije que el túbulo es impermeable al agua, pero bajo ciertas condiciones sí se puede activar la reabsorción de agua? Entonces, la hormona antidiurética va a ser una hormona producida en el hipotálamo que va a ser secretada por la neurohipófisis y va a estimular la síntesis de acuaporinas 2 en el túbulo colector para aumentar la reabsorción de agua. Por eso les he hecho tanto énfasis en las acuaporinas 1, que son las acuaporinas que están relacionadas con la ósmosis. Porque si yo les pregunto en el examen, la reabsorción de agua a nivel de túbulo colector ocurre por las acuaporinas 1, ¿eso es cierto o es falso? Falso. Falso, porque falso ocurre por las computador. acuaporinas 2. Y esas acuaporinas 2 van a ser inducidas por la hormona antidiurética. Entonces, sucede lo mismo que con los canales ENAC. Las acuaporinas 2 no son constitutivas, no siempre se encuentran a nivel de la membrana. Van a ser inducidas por la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, no hay acuaporina 2 en la membrana, ¿ok? Y eso va a determinar la concentración final de la orina. El túbulo colector también va a ser permeable a la urea vía transportadores especiales, tanto luminales como vasolaterales. Aquí no vamos a hacer mucha énfasis en la urea, ya les dije que eso viene para las próximas clases, ¿ok? La hormona antidiurética también la vamos a mencionar en la próxima clase más, pero aquí sí quiero que se lleve que la hormona antidiurética va a favorecer que se induzcan las acuaporinas 2 y esas acuaporinas 2 se van a expresar a nivel de lo que va a ser la membrana tubular, específicamente, ahí la podemos ver, se van a expresar en la membrana luminal y van a determinar la reabsorción de agua a nivel de lo que va a ser el túbulo colector medular, ¿ok?
Y eso normalmente va a pasar en situaciones en las cuales vamos a tener disminución del volumen circulante efectivo o aumentos de la osmolaridad, ¿ok? Igual eso lo vamos a ver mejor en otras clases. Pero eso se puede intuir fácilmente si nosotros estamos buscando que la orina se concentre porque estamos reabsorbiendo agua, queremos una orina concentrada. Eso normalmente sucede cuando hay una disminución del volumen circulante efectivo o cuando hay un aumento de la osmolaridad a nivel sanguíneo, porque eso, vamos a buscar que se reabsorba agua, ¿ok? Sucede en la deshidratación, por ejemplo, cuando no hemos tomado agua, ¿ok? ¿Eso se entiende? Ok, bueno. Vamos a ver esto igual con más detalle en la próxima clase, la parte de la hormona antidiurética. Siguiente. Ok, ya lo que queda aquí en las últimas láminas es un repaso bastante rápido de la reabsorción de los distintos iones y sustancias importantes. Entonces, recuerden que les dije reabsorción de sodio y agua. Vamos a tener que en el túbulo contorneado proximal va a ser 65% y 65%, porque recuerden que les dije que qué va a pasar con la osmolaridad en el túbulo contorneado proximal. ¿Cambia o no cambia? No cambia. No cambia. Muy bien. Entonces, en asa ascendente de Henle va a ser 25 y 25. En el túbulo distal va a ser 5% la reabsorción del sodio y en el túbulo colector 1 o 3%, mientras que la reabsorción de agua a nivel de esa parte va a ser del 10%, pero tiene que ser en presencia de ADH. Si no hay ADH, esa porción del túbulo va a ser impermeable al agua. ¿Ok? Siguiente. ¿Y qué sucede con los otros iones? El potasio. El potasio se va a reabsorber igual que el sodio en 65% en túbulo proximal por gradiente electroquímico y vía paracelular. Es decir, va a tener una parte que se va a reabsorber por vía transcelular y otra parte que se va a reabsorber vía paracelular. En el asa de Henle se reabsorbe el 25% por el cotransporte triónico, que está en qué membrana? El cotransporte triónico. En la luminal. El aluminal, y por vía paracelular. Y el túbulo colector va a ser variable en base a la dieta y a la aldosterona. Entonces, si hay más aldosterona, ¿qué va a pasar con el potasio? ¿Se va a reabsorber más o se va a reabsorber menos? Se va a reabsorber más. Menos, se va a secretar más. La aldosterona favorece reabsorción de sodio y excreción de potasio. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque ¿cuándo se activa la aldosterona? ¿Cuál es el principal estímulo para activar la aldosterona? El potasio el potasio. Ajá, pero el potasio, ¿cómo? ¿Aumento o disminución de las concentraciones de potasio en sangre? Aumentado. Aumento. Entonces, si la aldosterona se activa con aumento de las concentraciones de potasio en sangre, vamos a tener que la aldosterona va a favorecer la secreción de potasio y por lo tanto, mientras más aldosterona, menos se reabsorbe el potasio. ¿Ok? Siguiente lámina. Aquí tenemos los factores que favorecen la secreción de potasio. Vamos a tener la hipercalemia, que ya fue lo que mencionamos, lo acabo de mencionar, el aumento del fluido tubular que va a evitar la acumulación del ion ultrafiltrado de orina, aumentando el gradiente hacia la luz. Es decir, normalmente cuando tenemos que hay un aumento del flujo tubular, como que va a pasar más rápido el ultrafiltrado y eso va a determinar que los iones como que no se acumulen en la luz y no se van a reabsorber, pero eso pasa con todos los iones, ¿ok? Y la alcalosis metabólica aumenta el contratransporte potasio-hidrógeno, ¿ok? Que lo ven ahí en la membrana. Pero en líneas generales, ya aquí hay un error, es la acidosis metabólica, ¿ok? La acidosis metabólica va a aumentar el contratransporte potasio-hidrógeno luminal y eso va a favorecer que se secreten más iones a la luz y se reabsorba más potasio. Ahí hay un error, eso se los tengo que corregir, ¿ok? Igual esto lo vamos a ver mucho mejor en ácido base. Ahora bien, el calcio. Siguiente lámina, ajá. El calcio.
Con el calcio, la reabsorción va a suceder en las distintas porciones del túbulo y vamos a tener que la PTH, por eso es que les dije que eso normalmente yo se los daba en un seminario aparte y voy a hablar para que se los den. La PTH va a potenciar por distintos mecanismos la reabsorción de calcio en todos los segmentos del túbulo. Pero lo que quiero que se lleven con esta clase es, primero, que se va a ver favorecida por la PTH en todos los segmentos y los mecanismos por los cuales se reabsorbe en los distintos segmentos, porque son diferentes, ¿ok? En el túbulo proximal vamos a tener que 45% va a ser por gradiente electroquímico vía paracelular, pero en la última porción del túbulo proximal va a ser vía transcelular por un canal que se llama TRPV56. Ok, normalmente yo no pregunto muchos nombres, pero sí es importante que ustedes sepan que va a haber una reabsorción que va a ser vía paracelular, como ya se los expliqué al principio. Recuerdan que después de que se reabsorbía todo el cloruro iba a quedar positivo el lumen y eso iba a favorecer la reabsorción transcelular, que digo paracelular, de tanto el calcio como el magnesio. ¿Se acuerdan? Bueno, al final del túbulo proximal vamos a tener que vía transcelular hay un canal que se llama TRPV56 que va a favorecer la reabsorción del calcio. ¿Ok? En asa de Henle, el 25% se va a reabsorber por el sensor del calcio que va a estar en esa rama ascendente de Henle que va a ser activo en la hipercalcemia. ¿Okay? Hay un sensor de calcio que se activa en hipercalcemia y esto va a determinar que se produzca también reabsorción o secreción del calcio en función, va a regular su reabsorción y secreción. Y esto, como les digo, es tema para el seminario. Y el túbulo distal vamos a tener una reabsorción no dependiente de sodio, ¿ok? A nivel de túbulo distal porque va a ser estimulado por la PTH. Pero en líneas generales lo que quiero que se lleven es que el 65% se reabsorbe en túbulo proximal, 45% vía paracelular y 25% vía transcelular por transportadores específicos y en asa de Henle va a estar regulado por el sensor de calcio, en túbulo distal principalmente por la PTH. ¿Ok? De todas maneras, como les digo, voy a hablar para que se los den en el seminario. Siguiente. El fosfato. El fosfato vamos a tener que los aumentos de la paratormona van a traer como consecuencia un aumento de la MP cíclico y eso va a bloquear el transportador sodio-fosfato, lo que resulta en hiperfosfaturia con hipocalciuria. ¿Ok? 70% del fosfato se reabsorbe en túbulo proximal y 15% en asa de Henle. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo más importante que deben llevarse es que la reabsorción del fosfato y del calcio son contrarias. Es decir, normalmente cuando se activan los mecanismos reguladores que permiten que se reabsorba el calcio, eso va a favorecer la secreción del fosfato. Por el contrario, cuando se está buscando excreción de calcio, eso va a favorecer la reabsorción del fosfato. Eso es lo más importante de aquí y es lo único que verdaderamente les preguntaría al respecto, ¿ok? Que son contrarios. Y ocurre el 70% en túbulo proximal. Entonces, si yo estoy buscando reabsorber calcio, se va a favorecer un aumento de la excreción de fosfato. Mientras que si el calcio se está excretando, eso va a favorecer la reabsorción de fosfato. ¿Ok? Siguiente lámina. El magnesio, que bueno, es el último. Recuerden que les dije que el 60% del magnesio se reabsorbe en asa de Henle vía paracelular. Bueno, aquí tienen el canal que es la claudina. Y luego vamos a tener que el 30% en túbulo proximal por el gradiente electroquímico vía paracelular, que ya les había explicado. Y en túbulo distal sí hay un canal que es el TRPM6, que está luminal, y un transportador de magnesio vasolateral que van a favorecer la reabsorción del magnesio. Es decir, va a ser vía paracelular, a excepción de en túbulo distal, que sí va a ser vía transcelular. Pero bueno, estas cosas son más cosas para memorizar. Los canales de tanto el calcio como el magnesio no son tan importantes que se sepan los nombres, pero sí es importante que sepan en qué lugares del túbulo están. Y bueno, esta sería la última lámina. ¿Hay alguna duda?
si hay alguna duda, sería bueno que me lo digan porque normalmente estoy bastante ocupada, entonces sería ideal respondérselas ahora. Igual de todas maneras, sobre todo de la primera parte, porque recuerden que les dije que la ADGL la vamos a ver mejor la semana que viene en la clase y la parte del túbulo colector y eso lo vamos a ver mejor cuando veamos ácido base, ¿ok? Esa parte sí. Y el calcio, como les dije, en el seminario. Pero la primera parte de la reabsorción en túbulo proximal y todo eso sí es de esta clase. O sea, no lo vamos a repasar tanto en las clases que vienen. ¿Eso se entendió claro? Bueno, si es así, estamos listos por hoy. Hay una cosa que sí, la clase de la semana que viene se las podría dar, para que se pongan de acuerdo, ¿ok? Se las podría dar o el viernes en la noche, sería 8:30, 8:30, es una clase que debe durar aproximadamente como esta, 1 hora, 1 hora y media, o se las podría dar el sábado, al final también en la noche, 8 por ahí. Entonces pónganse de acuerdo para ver cuándo prefieren verlas, si el viernes o el sábado, y me escriben para yo también organizarme, por favor. Vale. No todos al mismo tiempo. Ok, profe, está bien. Gracias. Vale, chévere. Nada, cualquier duda, de todas maneras, me avisan. Que estén bien. Gracias, profe, igual. Gracias. Gracias, doctora.